de esa manera, en la cual poder compartirles a ustedes nuestras experiencias con China. Con China, en lo personal, como empresario, tengo 23 años teniendo relaciones comerciales y tenemos actualmente un joint venture en China con otra empresa y tenemos 2 empresas en México. Bajo este tema, pues les quisiera platicar un poquito de cómo veo yo las posibilidades y las oportunidades y también los retos que México y China pueden tener en el futuro y que son muy amplios, que realmente estos riesgos y oportunidades representan en México una oportunidad grande porque hemos visto cómo se le ha dado una gran importancia, por ejemplo, a la industria automotriz, a la industria electrónica, a la aeronáutica, que sin duda lo son y que son mercados muy fuertes y con un potencial enorme en crecimiento. Sin embargo, hay industrias como la industria del juguete que no se le ha dado la dimensión correcta. En México no hemos visto el tamaño de esta industria a nivel mundial. Y básicamente les comparto un número. La industria mundial del juguete tiene un valor de 82.000 millones de dólares. 82.000 millones de dólares, que básicamente el principal jugador actualmente es China. Lo conocemos, sabemos que China es el principal. Y ahí vienen 2 fuertes países que han venido renaciendo en esta industria, que son Brasil y México. Las oportunidades para México se centran principalmente en el mercado americano, en el mercado del norte, lo que es Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos tiene un consumo anual de 22 billones de dólares, cercano a $400 por año por niño, mientras que en México estamos en $50. Entonces la oportunidad y el potencial de exportar y desarrollar productos para Estados Unidos. Y desde luego aquí es muy importante la presencia china, porque podríamos tener, que actualmente se están dando ya casos de joint ventures entre mexicanos y chinos para poder producir en México. Una de las oportunidades muy grandes que les comento se da, por ejemplo, en el nicho del mercado de todo lo que son los juguetes montables. Los juguetes montables en México actualmente se está produciendo la mayoría de ellos y de China se trae la parte electrónica, la parte de la batería solamente, y todo el auto se está produciendo en México. Y esto es una gran oportunidad por la cuestión de logística. La logística en México hoy y en el mundo está siendo cara. Estos son productos que traerlos de Oriente lógicamente está costando más cada día y las empresas ahí ven una parte en la que México puede competir fácilmente porque surte más rápido, produce más rápido. Y tenemos ahí un caso de éxito muy fuerte. Hace 4 años tuvimos aquí en México la instalación de Lego. Lego decidió poner su empresa en México, en Monterrey, basado principalmente en las fortalezas que México tiene. México tiene actualmente, como ustedes también conocen ese dato, tiene una generación de 115.000 ingenieros anuales. Todas estas industrias requieren de estos profesionales. China tiene un gran desarrollo, China tiene más de 1 millón de ingenieros al año, y ahí China es un gran productor de materias nuevas, de productos nuevos, de materiales nuevos. Hoy la industria del juguete no es como la industria tradicional. Si nos vamos un poquito a los antecedentes de los años 50 a los años 90, la industria mexicana estuvo siempre de alguna manera cerrada y protegida. ¿Protegida por qué? Porque no entraban casi juguetes. Recibíamos, por ejemplo, por ahí algunos dragones y robots de lámina de Japón, pero no había tanta importación, salvo las clases altas que tenían mucho acceso a salir, podían traer juguetes, pero la clase media y la clase con menos ingresos accedía muy poco a los juguetes importados. De tal manera que la industria durante esos 40 años creció, creó grandes empresas, ustedes conocen muchas de ellas y muchos de ustedes que están aquí jugaron o jugamos con los juguetes, por ejemplo, Mi Alegría. ¿Cuántos no jugaron con los juguetes experimentales de Mi Alegría cuando éramos niños, ¿no? Y hoy sigue, es una empresa que hoy está fuerte, que sigue. Y entonces, en ese contexto, México no desarrolló una gran tecnología. Cuando llega el final de los 80s, se da una apertura muy fuerte, pero muy fuerte, que los empresarios nunca medimos el tamaño de lo que venía. Pensamos que iban a entrar los juguetes chinos, y pues sí, pero que iba a entrar poco a poco, y iba a ser una competencia
no tan fuerte, ni de costos tan baratos. Y de ser 300 empresas en el país en los años finales de los 80, pasamos a finales de los 90 a ser solo 80. Muchos de ellos hicieron una reconversión, se convirtieron en importadores y dejaron de ser productores. Muchas empresas que tenían instaladas, tenían muchas instalaciones, muchos empleados, pues decidieron seguir adelante, decidimos correr el riesgo. Y una de las oportunidades que vimos, les platico en este caso, en mi caso particular, y algunos otros de mis compañeros de la industria, fue que teníamos que ir a China, teníamos que ver qué estaba pasando con China. Y lo que descubrimos en China pues fue que había un cambio muy fuerte. China orientó básicamente su industria, desde nuestro punto de vista, reitero, orientó a 4 áreas estratégicas en donde se tuviera un uso intensivo de mano de obra. China en ese momento, al final de los 80, lo que tenía era 1.200, 1.300 millones de habitantes, pues muy poco preparados en la realidad, y una mano de obra intensiva, no preparada. Entonces China decide atacarnos, lógicamente, en 4 sectores que yo considero los más importantes, que fueron el textil, que fue el de la cerámica y artículos para el hogar, la del calzado y la del juguete. Industrias que no representaban grandes conocimientos ni gran tecnología, sino el uso de mano de obra intensiva. En este contexto, pues lógicamente ellos logran tener, y con un gobierno central, con una economía centralmente planificada, pues ellos lograron tener unos costos muy, pero muy por debajo de lo que tendríamos cualquier país en Occidente, ¿no? De tal manera que eso para México pues fue brutal, para la industria fue muy fuerte. Decidimos, les reitero, emprender la aventura, muchos de nosotros, de ir a China a ver qué es lo que estaba pasando. Y lo primero que hicimos pues, fue tratar de entender qué productos eran los que se podían traer. Nosotros venimos de una época en la que en los años 80 y parte ya de los 90, los 70 y 60, un juguete que una industria creaba tenía una vida útil y normalmente duraba 5 años en el mercado. Tú creabas un molde, sacabas un caballito, si ustedes ven las fotografías de los años 50, 60, van a ver cantidad de juguetes mexicanos, y se van a encontrar con que ese caballito se repetía, lo vendíamos cada año, igualmente, cada año era el mismo muñeco, el mismo caballito, y entonces los moldes pues nos duraban varios años. Hoy vivimos una época de úselo y tíralo, como ustedes saben, y la vida útil de un juguete, la vida de venta de mercado para tener en los centros comerciales es de 6 semanas. Hoy, cuando llega Spider-Man o cuando viene la Copa del Mundo, todo el mundo se vuelca sobre Spider-Man o sobre la Copa del Mundo. Y a las 6 semanas, ese producto ya no vale nada. Si lo tienes a la 7ª o 8ª semana, ya tienes que rematarlo por el 20% de su valor, porque no tiene gran valor. Y entonces China se volvió un generador de ideas. China empezó a desarrollar muchos materiales nuevos. Hay un caso, que yo veo aquí, que lo conocen, que a mí me llamó mucho la atención en ese tiempo, en los años 90. Dice esta pelotita, no sé si me permitan botarla para que la pasen y la vean, pero esta pelota vale $1.000 millones. $1.000 millones. Les platico por qué. Antes de los años 90, nosotros usábamos unas pelotitas de esponja. En México, hablo a nivel global, estoy hablando a nivel mundial. Estas pelotas se usaban de esponja. China revolucionó, alguien la inventó y básicamente usaron otro tipo de materiales por compresión. Sacaron esta pelota y esa pelota en los años 90, cada año, por lo menos vendían $100 millones. Y si ustedes las ven, les voy a decir dónde las ven. En todas las maquinitas expendedoras que ven en todo el mundo, ese simple producto que vale 50 centavos de dólar es una industria de $1.000 millones en los años 90. Y así como eso hay muchos casos. Les puedo hablar de los pegalocos, les puedo hablar de muchas otras materias primas que China desarrolló. Entonces ahí los empresarios mexicanos pues empezamos a buscar cómo hacer alianzas para obtener esas nuevas materias primas, las cuales nosotros no habíamos desarrollado. Y ahí, debo de ser claro, los industriales nos vimos lentos, la verdad no estábamos preparados, no nos habíamos preparado en los años 90, ni con tecnología, ni esperábamos ese golpe. Y parte de ese fracaso de la industria, pues también era parte de nosotros, porque no
no nos globalizamos, no salíamos mucho a ferias, teníamos un mercado cautivo y de esa manera pues trabajábamos. Cuando se vino la competencia, pues tuvimos que reaccionar. Y reaccionar es pues, ver qué está haciendo el enemigo. Y como les reitero, muchos decidieron quitar sus empresas, convertirse solo en importadores, otros decidimos dejar la empresa y buscar asociaciones estratégicas en China. Y nos encontramos, como en cualquier país, nos encontramos que en China hay empresas muy eficientes, hay empresas muy malas, hay gente buena, hay gente tranza, como en todos los países, no donde quiera. Entonces la solución que encontramos es que lo más importante es encontrar el socio correcto, encontrar a la empresa correcta, es algo que era muy importante. Les reitero, a final de los años 90 la industria se vio muy afectada, casi se pensaba que la industria del juguete ya no existía. A partir del año 2000, con una visión tanto de los industriales y en el sector gobierno de Rocío Ruiz, una subsecretaria, la cual apoyó siempre la industria y vio las potencialidades, le expresamos, le presentamos todo un plan de acción de la industria para volverla a recuperar. Y confió en nosotros, creyó en lo que le estábamos diciendo. Y entonces buscó mecanismos que nos permitieran, lógicamente, ir buscando una plataforma más pareja para poder, si no competir, por lo menos sí tener una oferta en el mercado mexicano similar a la de los chinos, ¿no? a la que venía de productos de China. Y en base a eso, nosotros determinamos que lo primero que teníamos que hacer era no buscar ya el proteccionismo quedaba fuera, no era importante para nosotros, ir desde luego haciéndolo gradualmente, ir quitando las cuotas compensatorias que llegaron a ser del 351 y que nunca nadie pagó, por cierto, no debo hacer la aclaración. O sea, se hicieron cuotas compensatorias que no sirvieron para nada, porque nadie las pagó, estaban ahí, pero ninguna empresa las pagó. De tal manera que vimos que era un mecanismo que no era el prudente y empezamos a trabajar, como les digo, tanto los industriales, empezamos a buscar tecnología. ¿Cuál fue el camino? El camino tenía que ser innovación y la palabra mágica del siglo XXI, diseño e innovación, reinventar. Probablemente muchos de los juegos que teníamos había que reinventarlos, a lo mejor es el mismo, pero la gran oportunidad que nos daban los chinos y que nos estaban enseñando es que nosotros no estábamos acostumbrados, por ejemplo, a hacer presentación muy bonita de los empaques. En México el juguete no se le hacía empaque casi. Para nosotros lo importante era el juguete, no el empaque. Y sin embargo, los mercadólogos y China principalmente nos enseñó que es más la percepción que puedas tener del empaque muchas veces que el mismo juguete en sí. Entonces ahí se dio un cambio, tuvimos que reinventar todo este tema, tuvimos que enfrentar, y venimos todavía hoy con grandes oportunidades, por ejemplo, en el punto académico, en donde diseñadores no teníamos, a finales de los 90 había muy poca generación de diseñadores, de gente que nos apoyara, sobre todo en el diseño asistido por computadora, que cuando ustedes van a China, me sorprende llegar a una fábrica de mi socio, por ejemplo, y ver jovencitas de 22, 23 años y ver 100 máquinas CNC manejado por estas jovencitas. Y en México, para que tú encuentres un técnico especializado en CNC, un ingeniero que te maneje el CNC para hacer moldes, es dificilísimo. Ahí hay una gran oportunidad para México. China ha desarrollado cientos de miles de empleos en esta área, capacitado a su gente. A nosotros nos ha fallado esa parte de la vinculación industria-academia, industria-escuela. Esa es una parte muy importante que no hemos trabajado bien y en la cual hay una oportunidad muy grande, porque nosotros tenemos una gran generación de ingenieros, por ejemplo, o de muchas otras carreras. Sin embargo, muchos de ellos salen y cuando salen no ganan más que 6, 7 mil, 8 mil pesos, 10 mil, si bien les da. En cambio, si sale un técnico, un ingeniero que maneje bien una máquina de CNC y te pueda desarrollar una matriz, tiene empleo en la industria del juguete, en la industria del mueble, en la industria automotriz, en la industria aeronáutica, y le pagan 20, 25 mil o 30 mil pesos por lo menos, porque están peleadísimos. Son gentes que tú tratas de buscarlos y no los encuentras, y cuando los encuentras, pues lógicamente es como si estuvieras contratando una vedette. O sea, es muy caro en México el tema. Sí, es algo que en México podría ser una gran oportunidad de desarrollar. Entonces, continuando, como les decía,
los empresarios empezamos a detectar cuáles eran nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y dentro de las fortalezas que teníamos, pues había una gran experiencia, había capacidad instalada, había ganas de hacer las cosas, pero faltaban conocimientos. Entonces muchos de ellos los fuimos adquiriendo de la forma en que los países asiáticos lo vinieron haciendo, ¿no? Y entonces entramos en un tema empezamos a ver cómo Occidente se estaba orientalizando y el Oriente se estaba occidentalizando, porque hoy eso es lo que está pasando, es una tendencia muy fuerte en las dos corrientes. Si ustedes van a China, van a encontrar como mucha gente hoy quiere vivir como viven los europeos, como viven los americanos. Y muchos en América pues queremos ver las tradiciones chinas y voltear a ver las tradiciones chinas y estamos viendo la cultura del té, estamos viendo la cultura de la comida china, en fin, hay una mezcla ahí que es muy interesante y que trae muchas oportunidades para México. Entonces ahí les comentaba, los industriales, pues empezamos a detectar cuáles eran las potencialidades y las debilidades reales. Muchos de nosotros, les reitero, en mi caso particular, lo que hicimos fue buscar alianzas en China y buscar alianzas de tal manera que trajeran beneficio a nuestras empresas, algo que tuvieran algo mejor, porque si tú te asocias con alguien que esté más abajo que tú, pues poco te va a poder aportar. También, si te asocias con alguien que esté demasiado arriba de ti, te va a comer, no es el punto. Entonces tienes que buscar a alguien igual, pero que esté un poco arriba, un poco arriba nada más del tamaño de la empresa, la visión, y que también compartas determinados valores, ¿no? Que es lo que se da mucho en China. En China, como ustedes saben, las relaciones es muy diferente a como se hacen con un americano. En China las relaciones con un empresario, pues primero empiezan por ser amigos, primero tienes que ser su amigo, ir viendo si hay compatibilidad, y de esa manera vas generando empatía y se van desarrollando los negocios en el tiempo y el espacio. De tal manera que la estrategia ahí fue esa, básicamente entender qué es lo que habían hecho, qué es lo que estaban haciendo y qué parte podríamos traer a México. Y entonces ahí ellos también hablando claramente dijimos, bueno, México tiene el mercado, es cierto, pero siempre he pensado y que no es justo que nosotros digamos, ten mi mercado por nada. Creo que no se vale, no es un punto que sea bueno para el país, sino es decir, si tú quieres mi mercado, bueno, sí, pero a cambio de qué va a ser. ¿Cómo lo han hecho ellos? Básicamente China nos ha dado una enseñanza, a mí como empresario digo, muy fuerte. Cuando yo intenté hacer una asociación estratégica en China y decía, bueno, pues se ve tan fácil y tan bonito, que pues uno puede venir y poner una empresa fácilmente y no cuesta gran cosa. Y cuál sorpresa, tú no puedes poner una empresa en China. Es muy difícil, ni las grandes corporaciones han podido entrar solos. En China solo entras a través de un socio estratégico chino y que sea su socio. Esa es la única forma en que realmente puedes hacer algo en China. Hay que entenderlo. Y quien va solo te cuesta el doble y probablemente tenga problemas muy serios. Tenemos casos, ustedes lo saben, de buenos empresarios, de buenas empresas, unas taquerías muy famosas de México, llegaron a China, queriéndose poner solos y buscando el mercado chino, porque si le vendes un taco a cada chino, pues ya hiciste la gran empresa del mundo. Pero no es tan fácil y después del tiempo, pues esa empresa ya no pudo seguir. ¿Por qué? Pues porque no tropicalizó sus productos, porque no tuvo la visión de asociarse con las cadenas adecuadas. Entonces son experiencias que están ahí y que te enseñan. Y decir, volviendo al caso México, ¿por qué nosotros no hacemos políticas espejo en la que le digamos a China, bienvenido China, te necesitamos, qué padre que estás con nosotros, pero ¿qué te doy y qué me das? O sea, ¿cuál va a ser el cambio? Porque eso de que te abro el mercado de gratis, tú entras con todo lo que tú quieras y a mí no me dejas entrar allá y tengo miles de limitaciones, pues no me parece justo. Y entonces ahí es donde los mexicanos tenemos que trabajar y buscar alinear objetivos con el gobierno, con las empresas, de qué es lo que realmente queremos. O sea, como México yo creo que es algo que no lo hemos fijado bien, claro. No hemos dicho ni nos hemos sentado a platicar qué queremos en determinadas industrias, las que queramos, cuáles vamos a desarrollar. Y ahí, vuelvo a reiterar, es un punto que primero tenemos que trabajar a nivel interno en México, en fijar los objetivos, alinear las metas. En el momento que nosotros tengamos la visión clara, qué queremos,
gobierno y empresarios. Son los y la academia, desde luego, que es importante. La academia es importante porque es la que nos va a surtir del material que va a desarrollar las empresas, del material que le va a dar a las empresas el futuro. Entonces ahí tenemos que tener una visión muy clara de alinear esas metas, las cuales hoy no están alineadas. Y cada uno de los sectores tenemos una responsabilidad que desarrollar y un trabajo que hacer. Y entender sin mezquindades, porque muchas veces se entiende que un sector u otro busca solo el provecho de esa área. Al final de cuentas, lo que tenemos que buscar es el provecho de México. El provecho de que se hagan empleos en México, sí a la apertura totalmente, no al proteccionismo tampoco, pero sí a tener una relación recíproca en la cual se establezcan unas relaciones de intercambio razonables. De ahí yo creo que hay una oportunidad para que nos pongamos de acuerdo primero en qué queremos y luego buscar con China, ¿por qué no? Es un buen aliado. China es una buena oportunidad para México. Siempre y cuando tengamos bien claro qué y cómo queremos que sea esa relación y cómo la queremos desarrollar para el futuro. Volviendo con la industria, entonces llegan los años 2000, empezamos a generar, la industria se da cuenta de sus necesidades, se da cuenta que carecemos de tecnología precisa, que carecemos de personal capacitado y empezamos a buscarlo. Afortunadamente, para este siglo XXI aparece la tecnología, todo lo que les comentaba, todo lo que es el desarrollo y la tecnología del diseño asistida por computadora. Eso fue un brinco enorme, enorme para todas las empresas a nivel mundial. Nos dio la oportunidad de poder ir emparejándonos con las grandes empresas del mundo, porque de esa manera podemos tener acceso más rápido a las cosas. Les pongo un ejemplo en la industria del juguete. En la industria del juguete, para que tú desarrolles un molde de plástico para hacer esta tapa o una cabeza de muñeco, normalmente en los años 80 ese molde nos tardábamos de 6 a 8 meses en desarrollarlo. En los clásicos tornos y fresas que muchos de ustedes conocen, que eran a mano, y el maestro Chon era el que lo manejaba, y dependíamos del maestro Chon si el lunes iba, si hacía San Lunes y cosas de esas. De repente, ¿qué pasó? Aparece el diseño asistido por computadora, y esos 6 meses, China, el primer líder en esto, lo acorta y te dice, oye, yo tengo tus matrices en 4 semanas. ¡Wow! ¡Qué eficiencia! 4 semanas, cuando yo duro 6 meses para sacarlos. Ya cuando vino ahorita en esos tiempos una película, pues cuando saqué el molde, ya estoy fuera del tiempo, ya mi producto ya no se puede vender. Entonces, esa fue una gran innovación en la cual, les reitero, China ha tenido un gran desarrollo, definitivamente lo que ha desarrollado en todo lo que es diseño asistido por computadora ha revolucionado toda la industria. Y nosotros en México actualmente se está trabajando, se tiene un potencial, pero se tiene muy poca cantidad de egresados anualmente del país para las necesidades del país. Para las necesidades que tenemos no hay cantidad suficiente de diseñadores en esta área que cubran, y ahí hay una oportunidad para la academia. Les decía, entonces empezamos a ver cómo lo cubrimos, pues empezamos a traer programas de allá, empezamos a comprar los moldes en China, porque no éramos eficientes, y aún hoy no somos eficientes en la fabricación de moldes. Ahí podemos hacer en todo lo que es matricería, un buen acuerdo con China. Ya lo tenemos muchas empresas lo hacemos. Nosotros, por ejemplo, la parte de la matricería, el 70% lo desarrollamos en China y el 30% lo desarrollamos en México. ¿Qué hacemos? Mandamos a algunos técnicos, se van con los chinos, no hablan mandarín, pero sí siempre hay un intérprete en inglés o en español que está ahí, que hoy hay muchos jóvenes mexicanos trabajando en China, que han sido en estos intercambios que ha habido, hay una buena cantidad de jóvenes que nos pueden asistir en estos temas, a muchos empresarios cuando van de primera ocasión, y les pueden mostrar una parte de lo que es China actualmente y las oportunidades que puede tener. Entonces ahí pues empezamos a ver una vertiente, ¿no? Nos metimos con la cuestión de la tecnología y los moldes. Luego después nos metimos con las materias primas. ¿Qué pasa con las materias primas? En México nos acostumbramos a las clásicas materias primas, polietileno y polietileno y polietileno. Mientras que en China, de repente llegas y encuentras 500 materiales que tú llegas a México a cualquier empresa y te preguntas y no saben ni de qué material estás hablando, porque no saben ni la formulación. Que ahí hay una oportunidad. ¿Dónde está la oportunidad? Pues estamos
buscando alianzas. Nosotros buscamos alianzas con ellos, cómo desarrollar ese material pegajoso, cómo desarrollar ese material para las pelotas y hacerlas en México, una parte, de tal manera que se van dando más oportunidades. Y se van dando cuando el gobierno y la empresa se van dando la oportunidad de ir abriendo los paradigmas que tenían anteriormente, porque eso es muy importante. De repente hay ocasiones en las que encuentras áreas del gobierno, puede ser salud, puede ser las NOM mexicanas, puede ser economía, puede ser hacienda, en las cuales de repente encuentras participación de estas personas que te apoyan. Y sin embargo hay de repente otras áreas que no son facilitadoras, que lo que te hacen es complicarte la vida al empresario, en vez de ser lo que el gobierno chino, como decía, hacer el espejo, decir, ¿qué ha hecho China para ser exitoso? Primero, tener un gobierno con una visión clara de lo que quiere, clarísima en todos los sectores. Segundo, ser un facilitador. Siempre ha sido un facilitador, no ha sido el gobierno nunca ha sido un problema a resolver para los empresarios. El gobierno siempre ha facilitado las cosas. El gobierno te dice, mientras hagas cosas legales, haz lo que quieras, yo te voy apoyando y te voy a ir exigiendo en el tiempo lo que tú vas a ir cubriendo, pero no te lo exijo el primer día que empieces a trabajar. Yo te facilito la operación. Tú dedícate a trabajar, a crear, a inventar, a desarrollar, a crear empleos. Tú dame empleos, dale trabajo a mi gente que esté dentro de un parámetro razonable y no te preocupes por todas las legislaciones. Yo te voy a ayudar. Yo te lo voy a facilitar. Y eso lo pueden ustedes comprobar donde quieran en China. De esa manera se logra que el empresario se dedique a lo que tiene que dedicarse, a trabajar, a crear, a innovar. Y desafortunadamente en algunas áreas, les reitero, es mucho el tiempo que tienes que trabajar para convencer a las autoridades de que para las empresas, para los empleos en México es necesario tener una más apertura para las empresas mexicanas. No la apertura para los extranjeros ya la tienen, ya les dimos el mercado. Hoy lo que tenemos que ver es decir, cómo te ayudamos a ti, empresario mexicano, para que hagas esa alianza con China, una alianza que sea de ganar-ganar. Entonces, aquí les decía básicamente el tema que yo encuentro muy interesante y que veo que hay oportunidades para México, son básicamente en todo lo que es la generación de nichos de mercado específicos. El mercado americano, el mercado canadiense, representan una inmensa oportunidad para la industria del juguete. Hablo de la industria del juguete, pero enorme, les reitero, 22 mil millones de dólares anuales, de los cuales únicamente le estamos vendiendo alrededor de 900 millones, es nada, no llega ni al 5%, es una gran oportunidad. Ahí podemos hacer las alianzas con China, vuelvo a reiterar, la alianza con China tiene que ser en aquellas tecnologías en las cuales nosotros somos deficientes, la tecnología de matricería, la tecnología de nuevos materiales. De esa manera, podemos generar más empleos, mejor pagados en este país. Caso, lo vuelvo a repetir, afortunadamente aquí nos visitan algunos funcionarios de la Secretaría de Economía y me da muchísimo gusto saludarlos, de quienes hemos tenido también mucho apoyo en la industria. Básicamente yo creo que la economía es el sector que está más preocupado por la industria. En otros sectores piensan que no existimos, piensan que la industria ya no existe, cuando la industria tiene un potencial bárbaro. El tema de la vinculación, vuelvo a reiterarlo, es algo que sí, Enrique y yo solicitaría a nivel de empresarios, cómo podemos elaborar un plan de trabajo en el cual la academia y la industria pudieran vincularse más. Es una necesidad muy urgente para el país y para los empresarios, para determinar realmente carreras y determinar áreas específicas de acción y de trabajo, para ofrecerles realmente a los jóvenes mejores oportunidades y trabajos realmente bien remunerados, ¿no? Que es lo que buscamos en este país. En el otro punto, como les decía, cuando hablamos del tema de los juguetes innovadores, en la industria hemos trabajado, les digo, en maquinaria. En México no se produce maquinaria de inyección. La maquinaria de inyección tienes dos opciones, tres básicas, que son Estados Unidos, que es una tecnología muy pesada, cara, que no está muy actualizada. La europea, que es la mejor, sin duda la tecnología de inyección de plásticos, la alemana, es una de las mejores del mundo. Y la China, lo diferencia,
es que mientras tú tienes en Alemania una máquina DEMAC que te puede costar $500,000, en China esa misma máquina, con otra marca desde luego, te cuesta $150,000. La diferencia nada más son los aceros. La alemana te dura 15 o 20 años y la china te dura 5 años. Sí trabajan bien, pero nomás trabaja 5 años, no te dura más. Es lo que ha tenido y son experiencias propias que hemos vivido. Entonces depende de qué procesos tengas. Las alianzas, ¿cómo las hemos establecido? Pues las alianzas primero han sido a nivel de proveedor, cuando hemos visitado ferias. Nosotros acostumbramos mucho estar en las ferias en todas partes. Hay 3 ferias muy importantes en la industria del juguete. La primera, la número 1, es la de Düsseldorf, en Alemania, y en Hannover también hay otra. Esas son las principales ferias de juguetes y de maquinaria en el mundo. Después viene la China, que se da básicamente en abril y también en enero, dependiendo qué tipo de productos son los que tengas. Y la tercera, que antiguamente, hace 10, 15 años, los mexicanos y latinoamericanos era la número 1 del mundo, era la Toys Fair de Nueva York. Hoy ya pasó casi a la historia, sigue existiendo, se hace, pero ya no tiene fuerza en el mundo. Las principales son la de Alemania y la de China. En estas ferias, yo sugiero, les aconsejo, que a quien le interese esta parte de la industria, en estas ferias hace unas maestrías, porque cuando te acercas a esta feria y ves las tendencias, los productos, la maquinaria, todo lo que están haciendo, aprendes, porque ahí encuentras 1,000 o 2,000 empresas y ahí ves los procesos y los identificas y puedes saber cuáles puedes comprar, cuáles puedes adquirir para tu empresa y de esa manera estar actualizado. Hoy en el mundo, si no estás actualizado, te digo, con diseño y tecnología, en la industria del juguete no vives más de 6 meses. En la industria del juguete, si tú no tienes una producción de nuevos inventos, desarrollos, cada 3, 4 meses, juguetes nuevos, tu empresa está destinada a desaparecer en 6 meses, 1 año, aunque tengas el dinero para soportarlo, pero no pasas de ahí. ¿Por qué? Porque les digo, las modas hoy son úsalo y tíralo. Si no desarrollas productos nuevos, si no innovas, estás fuera totalmente del mercado. Es algo que mi recomendación sería a todos aquellos, y no solo en esta industria. Yo he aprendido mucho a través de las ferias, y las ferias, les digo, pasarse una semana, 4 o 5 días en una feria, es aprender lo que en una universidad te puede llevar varios años y lo puedes aprender en una semana. Sin duda, cuando estás interesado y entiendes el tema, ¿no? Básicamente, y vayas a la industria que vayas, puede ser la del plástico, puede ser la del juguete, y la de la maquinaria, que es muy interesante. La industria del juguete, reitero, China ha mostrado una capacidad de desarrollo y de innovación en todo este tema, y sobre todo de reingeniería inversa. Ha hecho mucha reingeniería inversa. Miren, en el caso mexicano, ustedes lo pueden ver, por mi edad, yo jugaba con los muñecos del Santo en los años 60. Había un ring que tenía unas ligas y eran 2 muñequitos, ¿no? Y jugabas con el Santo. Ese era tu juego. Hoy los chinos lo hicieron, nada más que es electrónico. Tú le apretas unos botoncitos y están peleando. Y nosotros teníamos unos también de madera, que hacen en Michoacán todavía, que tú les aprietas 2 de madera a los lados y están golpeando, ¿no? ¿Y China qué le hizo? Pues los hizo electrónicos. Les hizo ahí reingeniería, los reinventó y los vende en todo el mundo y nos los vende también a nosotros, ¿eh? Quiero decir, nuestros niños, hoy muchos de ellos juegan con esos muñecos chinos. Perdón. Que son desarrollo nuestro, pero que ellos lo han actualizado. Entonces, hasta ahí está una palabra. La palabra mágica, vuelvo a reiterarles, es diseño. Y con China hay mucho que aprender. Si nosotros vemos el modelo de China y nos vamos a los antecedentes, llama mucho la atención cómo Japón, en los años 50, da inicio a toda esta carrera. ¿Cómo lo da inicio? Estados Unidos, después de la guerra, le empieza a pasar todos sus procesos de manufactura, de mano de obra intensa, y se los pasa a Japón, y Japón los acepta. Y Japón en los años 50, a ustedes les llegaba a nosotros nos llegaba una herramienta Mitutoyo, no era nada especial, era algo sencillo. Hoy Mitutoyo es la mejor herramienta del mundo. ¿Y qué hicieron? Poco a poco fueron seleccionando qué productos ellos querían ir haciendo. Primero aprendieron a copiar, porque fue lo que aprendieron. Después mejoraron la copia. Después reinventaron, hicieron reingeniería. Y después crearon sus propios productos. ¿Eso qué hizo?
que ellos se quedaran con aquellos procesos que les generaban alto valor percibido y alto valor para su industria. Y los procesos de mano de obra intensiva, en los años 70, finales de los 60, 70, se los pasan a los tigres, a Taiwán y a Hong Kong. Y Taiwán y Hong Kong hacen exactamente lo mismo, hacen espejo, empiezan copiando, mejoran la copia, rediseñan, reinventan y después crean. ¿Y qué hacen luego? Se da la gran apertura, viene China, que todos los antecedentes que tenían, al llegar China a finales de los 80 y con una visión política de cambio, pues se da la gran oportunidad de que todos estos empleos de países como Taiwán y Hong Kong se vayan a China, y China inicia el mismo proceso. Sin embargo, China ya está en otro proceso. China ya no está en el solo proceso de la copia y del hacer lo que tú le mandas. China está hoy creando. Y de ahí en ese modelo podemos aprender muchísimo. Podemos aprender qué podemos iniciar, cómo podemos traer empresas, como lo hizo China, cómo llevaron a las grandes empresas. Y esas grandes empresas fueron dejando, ustedes lo ven hoy, por ejemplo, con los trenes. Llevaron a las mejores empresas alemanas de trenes, y en los años 90 y 2000, principios de los 2000, ¿qué desarrollaron? Pues desarrollaron toda una tecnología junto con los alemanes. Hoy, en 2010, los chinos no necesitan a los alemanes de nadie, crearon ya su tren rápido, y ya tienen su propia tecnología, inclusive a lo mejor nos la van a vender a nosotros y van a venir a México a hacerla, y ya no necesitan de los alemanes, ya aprendieron a hacer las cosas. Hace un par de meses tuve la oportunidad de estar en Shanghai. Me sorprendió, señores, decirles que una ciudad más pequeña que el Distrito Federal en 8 años desarrollaron 640 kilómetros de metro. Hoy en Shanghai no necesitas auto para transportarte, es un metro súper eficiente. Y lo desarrollaron a través de qué, vuelvo a lo mismo, primero aprendieron a copiar, mejoraron la copia, y hoy desarrollan sus propios productos. Están metidos ya en la tecnología, ya no es la China de la mano de obra intensiva de finales de los 80. Hoy han ido evolucionando, y creo que ahí es, por ejemplo, una diferencia muy grande si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con Rusia. Rusia, cuando empezó, no se dio cuenta bien de lo que tenía y quiso irse a la tecnología, a vender tecnología, cuando no estaban todavía preparados. China aceptó su realidad y dijo: ¿qué tengo? Solo tengo mano de obra, no tengo más, es lo que puedo ofrecer al mundo. No es nuestro caso en este momento, podemos ofrecer muchas cosas más, pero creo que hay un modelo muy interesante para aprender de los chinos, muchas cosas muy importantes. Somos muy creativos, básicamente, pero nosotros en México no estamos muy acostumbrados a sistematizar. Somos muy creativos para desarrollar ideas, para inventar cosas nuevas. Cómo solucionar hoy un problema, lo solucionamos fácil. El maestro viene y nos dice: mira, se rompió un tubo, le ponemos un alambrito, le ponemos esto, le ponemos lo otro, y ya funcionó. Tú vas a Estados Unidos, Europa, y eso no pasa porque se paralizan, ¿no? Pero sin embargo no somos buenos para sistematizar. Una de las oportunidades está en aprender cómo los chinos han sido muy dedicados a sistematizar. Poco a poco han ido sistematizando sus empresas, creando todos sus procesos, pero dejándolos bien alineados. Tienen una visión. Cuando tú hablas, por ejemplo, de los años 90, algunos de ustedes tuvieron la oportunidad a lo mejor de visitar y ver, cuando uno veía los planes quinquenales, que yo lo visitaba y veía cómo iban a hacer una calle, cómo iban a hacer una colonia, cómo Shenzhen, un pequeño pueblo que yo visité en el año 90, que era un pueblito de pescadores de no más de 10,000 habitantes, hoy es una ciudad moderna de más de 10 millones de habitantes, y ustedes la ven y es impensable lo que han hecho ellos en 20 años. Ellos crean una ciudad como el Distrito Federal cada año, nueva. Entonces ahí, todas estas cuestiones dicen: ¿cómo las traigo? ¿Cómo las llevo a México? ¿Cómo aprendo algunas cosas? Pues nosotros en nuestra industria, como les digo, lo que hemos aprendido, es decir, ¿qué es lo que me interesa? ¿Dónde están los productos? ¿Dónde está la tecnología que me da mayor valor agregado a mis productos? Ahí es donde yo veo oportunidades de trabajar. Y reitero, la gente china, los empresarios chinos son buenos. Cuando logras hacer una relación permanente con ellos, no es gente mala, es gente buena, gente de trabajo, pero gente que tiene usos y costumbres muy diferentes a los nuestros, y que hay que saber respetar, porque ahí empieza una relación. Algo tan sencillo como cuando te presentas, como cuando te dan una tarjeta, que ustedes ya saben todo ese mito. Detalles tan sencillos como esos
son muy importantes para establecer una relación. Quien quiera establecer una relación con China no es lo mismo que establecer con un chino, es diferente de establecerla con un americano. Con un americano solo es business, business, time is money, y con el chino no. Con el chino puedes hablar de la familia, puedes hablar de los valores, de los abuelos, de los hijos. Entonces hay una relación más diferente, más humana. Se puede hacer una relación más humana con ellos. Y, lo reitero, pues buscar la parte que sea interesante, ¿no? Y básicamente primero determinar qué queremos los mexicanos, cómo lo queremos y cuándo lo vamos a hacer. Ellos definieron hacer sus planes quinquenales, los han llevado al pie de la letra. Han desarrollado sus ciudades, sus áreas económicas, las empezaron a desarrollar, como ustedes saben, a finales de los 80s, llevaron un plan de cómo hacerlo. Lo han hecho bien, tienen muchos retos y tienen también muchas deficiencias, no todo es maravilla. Sin embargo, hay un gran logro. Hoy 350 o 400 millones de chinos ya no están en la pobreza. Hoy China tiene la clase media más grande del mundo, más que Estados Unidos. Y el futuro de China es eso, desarrollar su clase media. Cuando desarrolla totalmente su clase media, el mercado y las oportunidades de China son increíbles, aunque ellos produzcan. No es cierto, no van a ser autosuficientes en todo, no lo van a hacer. Hoy, yo me encuentro con casos de éxito, por ejemplo, los franceses, en China abrieron una zona, en los puertos, en los cuales tú puedes poner tus productos como extranjero, en esta zona, y te cobran por metro cuadrado. Los franceses iniciaron hace 8 años y pusieron una exhibición que tú puedes ahí, que pones tus productos y vía internet te están viendo, y que le interese, se conecta contigo y te dice, oye, yo quiero ese vino tinto de Burdeos o el que sea, y tiene contacto contigo. Hoy en China hay un consumo de vino tinto, hay una cultura ya del vino tinto europeo muy fuerte. ¿Por qué? Porque estuvieron ahí los últimos 10 años los franceses. Ahí estuvieron, invirtieron. Están comprando, los chinos están comprando la clase media, y de repente excentricidades que ni se imaginan. Imagínense un WC de oro macizo. ¿Sí los hay? Están comprando, hay algunos WCs de oro macizo, por llegar a las excentricidades, ¿no? El chino está comprando cosas de fuera, cosas que le den calidad. El chino copia mucho al hongkonés. O sea, si en Hong Kong se consume algún producto, el Bin, Louis Vuitton, pues es la moda. ¿Por qué? Porque los hongkoneses, la clase alta, lo usa, y en China pues tiene un gran éxito. Las marcas europeas en China tienen un gran éxito. Pero China también está desarrollando sus marcas. China está desarrollando sus marcas. Nosotros, por ejemplo, tenemos presencia en China con varias marcas. Está, por ejemplo, Corona, que bueno, ya me parece que ya no es mexicana, ¿no? Pero bueno, estaba Corona, ¿no? Bimbo, por ejemplo, Bimbo tiene una buena presencia, pequeña comparada con toda su operación global, pero es una presencia en la cual es básicamente de estudio. Los primeros años son para estudiar qué pasa con el mercado, cómo es el mercado, porque el mercado hay que tropicalizar las cosas. Uno llega y cree que determinados productos que se hacen aquí en México les van a encantar, y no es cierto. Sus usos y costumbres son muy diferentes a los nuestros, ¿no? Si tú llegas, porque McDonald's no ha sido el éxito que era. En China, el éxito, ¿quién creen que es? El pollo, porque ellos tienen una cultura del pollo. El coronel Sanders es el líder. En China, McDonald's sí se vendió, cuando llegó, fue algo novedoso y hacían cola a los niños, todo, pero los padres ya no lo aceptaron, ya no lo consumen mucho, o sea, se consume, pero su volumen no es como en América, como en otras partes de Europa que estamos acostumbrados. En China el pollo es el número 1. De tal manera que les digo que si sabemos tropicalizar algunas cosas que a ellos les gustan, vamos a poder tener éxito en muchas áreas. Ellos necesitan productos, infinidad de productos. Primero que nada, pues minerales no se diga, ¿no? Quieren comprar todas las minas de México. Si tú traes a un chino a México, no le interesa ir a, tú le dices, oye, vamos a Cancún, vamos a Acapulco. No. A mí llévame donde haya oportunidades de negocios. Buscan donde hay minas, donde hay oportunidades de crear negocios, ¿no? En otro tema, por ejemplo, lo que es en productos cárnicos, pues hay éxitos ya grandes, ¿no? Aquí el licenciado, tú nos ayudaste mucho con todo ese tema cuando estabas en la Secretaría de Economía. Los productos cárnicos hoy se están vendiendo de México a China, carne de puerco, pero en enormes cantidades.
Y ¿saben qué? El consumo que hay en China, pues nomás imagínense, mil millones comiendo una chuleta, pues a lo mejor acaban con todos los puertos de México en 2 días. Se acabaría. Oportunidades, hay muchas oportunidades. Lo importante es ver qué tan preparados, qué tanto nos estamos preparando, y como segundo punto, cuáles son las políticas que como país hemos diseñado y queremos llevar, pero constantes, porque muchas veces nos levantamos hoy con una idea y la llevamos, y esa idea queremos que hoy funcione, y luego mañana con otra. O sea, no hay una consistencia. Creo que ahí hay mucho que aprender, por ejemplo, de China, reitero, con los planes quinquenales que a mí me asombra ver cómo los llevan de puntuales. O sea, no se mueven. O sea, llevan sus planes, su desarrollo de infraestructura, cómo lo hicieron. Básicamente aprovecharon los años 80, finales de los 80 y los 90 con su mano de obra tan barata para crear una infraestructura que tú ibas a China, llegabas a China y veías unos freeways de 10 para 10 autos y decías, bueno, pero ¿para qué quieren un freeway de 10 carriles si no tienen autos? Tú ibas en el automóvil con el señor que te llevaba a ver la fábrica y le decías, oye, ¿cómo a qué horas llegaremos? Y lo que te contestaba es, pues si no nos pasa nada, yo creo que en unas 5 horas. ¿Por qué debe haber accidentes? En pleno freeway que ibas a 100 kilómetros se te atravesaba un tractor y no se paraba, se te atravesaba. O sea, no había cultura, no había gente que manejara. Y entonces decías, ¿para qué quieren esto? Hoy dices, ¿qué visión tuvieron estos señores? ¿Qué visión? Crearon toda la infraestructura con un costo ínfimo, y hoy que van subiendo los costos y todo, ya tienen su infraestructura aeroportuaria, carreteras, ferroviaria, en lo que es barcos. Un tema nada más para cerrar, si me permiten, no sé cómo estamos de tiempo, pero que yo considero que a China, quizás esto nunca no se maneja a China y al mundo, pero básicamente el éxito de China, creo yo que tiene una palabra que lo llevó, una de tantas, ¿no? Hay muchas, pero una que se llama containerización. Si no hubiera existido el container, China no sería lo que es, no vendería al mundo lo que le vende. No se podría, no habría forma. O sea, el invento del container que hicieron en Estados Unidos a finales de los 50 le dio a China la oportunidad de sacar sus mercancías. Hoy no es posible imaginar el tráfico de mercancías, de hablar de 145 millones de contenedores anuales, cómo pueden ser descargados en un puerto. Si nos remontamos un poquito, unos segundos, a una película de los años 30, 40, 50 en Estados Unidos, ustedes vean un barco, cómo lo descargaban, mano a mano, costal por costal. ¿Cuándo podías? Había veces que te tardabas 8 o 10 días en descargar un barco. Hoy, con los containers, lo descargas en unas horas. Teniendo el equipo necesario, China es líder en este punto, y yo creo que es una de las partes del éxito que nunca se ha manejado, nunca se ha visto adecuadamente, pero si no hubiese existido la containerización, yo no creo que China haya podido salir al mundo con todos sus productos que tiene. No sé, quedo a sus órdenes para cualquier pregunta, y espero no haber sido inoportuno haberles transmitido algo. Adelante. Gracias. Vamos a preguntar, si te parece, 3, 4 preguntas. Así que. No sé si tienes la palabra. Entonces, tienes el número 2 o 3. Y si se presentan, por favor, brevemente. Sí, José Manuel Vargas, Miguel Ángel, pues felicitarte como siempre. Gracias. Tu sencillez, tu claridad para estas exposiciones. Yo no quiero abusar, pero son 2 preguntas que me parecen importantes. Una de ellas es estos apoyos del gobierno federal en relación con los cupos para los productores de la industria del juguete, que entiendo vencen en 2014, y ya empieza la preocupación de la industria en si van a continuar. Obviamente tú ya mencionaste a Rocío Ruiz, que va a estar de nuevo en la Secretaría, y ver si ¿cuál es como presidente de la MIJU, tu visión? ¿Crees que esos cupos continúen para posterior a 2014? Y la otra tiene que ver con algo bien importante que dijiste, que la industria se dirija a Estados Unidos y a Canadá en la exportación de productos. Pero ha habido muchos reveses con Mattel, sobre todo Hasbro en menor lugar, y algunos productos incluso agrícolas, como el jitomate o como el chile, etcétera,
que las reglas estadounidenses y canadienses luego son muy exigentes. Digo, así como comentabas, productos como el plomo o como otros que nosotros no lo percibimos, ¿no? Y que ellos ya están como en otra categoría. ¿Cuál sería tu percepción en esas reglas o en esas leyes? O sea, si no le ves un impedimento a eso para la industria del juguete. Bien, gracias por... Juntamos tres, ¿te parece? Pues si quieres tiempo voy dando una hora para que no se pierda el hilo. Tú quieras, como tú lo digas. Soy Eduardo Anaya, vengo del INEGI, pero tengo experiencia trabajando en empresas mexicanas. A finales de los 80. Soy Eduardo Anaya del INEGI, actualmente trabajo en el INEGI. Conocí a la licenciada Rocío Luis, por cierto, que trabajó aquí en el INEGI un tiempo y ya se regresó a Economía. Quisiera hacer, a ver si puedo hacer voy a atreverme a hacer una especie de resumen, pero quiero que usted, con todo respeto, me diga si estoy bien o si me lo valida o de plano no le entendí nada. En México se debe trabajar en 7 puntos. 1. Romper esa visión de corto plazo para pensar en el largo plazo. 2. Aprender a hacer planes y proyectos y sobre todo aprender a hacerlos. Aprender a absorber tecnología y aprender cómo se hacen los procesos, que en México no sabemos hacer procesos, queremos hacer el producto pero nunca pensamos que atrás hay un proceso que sostiene el producto. Otra, trabajo en equipo. Y me lleva al siguiente: conexiones, habilidad para las conexiones y la habilidad para la comunicación, que es lo que está haciendo usted ahora aquí. Capacidad para integrar esfuerzos de gobierno, el sistema educativo, todo el sistema educativo, con sus socios chinos y por supuesto entre los propios empresarios mexicanos. Y una última es pensar global. No pensar local, pensar global. Y quiero saber si algo me faltó o me sobró o estoy inventándole palabras. Mire, sí, muchas gracias. Soy Juan Rocha y vengo del Banco Nacional de Comercio Exterior. A mí me interesa mucho el tema de las alianzas estratégicas, sobre todo para la explotación del mercado norteamericano. Definitivamente China es un mercado enorme, pero considerando también que tenemos un mercado potencial increíble aquí, la pregunta es ¿por qué no lo hemos explotado? Y a eso va dirigido la pregunta, y especialmente yo le agradecería que fuera muy dirigida a la industria del juguete. ¿Cuáles son aquellos aspectos que han impedido desarrollar más alianzas entre empresarios del juguete mexicanos con empresarios chinos? Sabemos que China hace mucho ya nos desplazó como principal proveedor del mercado norteamericano y yo creo que en parte usted nos podría dar luz de cuáles son aquellos factores que nos han impedido desarrollar más alianzas con chinos, porque seguramente ellos estarán muy interesados en aprovechar más el mercado norteamericano. Gracias. Bien, empiezo en orden si me lo permiten. José Manuel, muchas gracias por tus conceptos y como siempre aprecio también todo el trabajo que hiciste cuando estabas en la Secretaría, que apoyaste a la industria como tal. Básicamente, tú me hablas de los cupos, José Manuel. Mira, en los cupos, la industria no tiene... Perdón, una disculpa. La industria no tiene toda la verdad de las cosas, como ustedes lo saben. Básicamente nosotros conocemos nuestra verdad y es la que exponemos. De tal manera que consideramos que las condiciones que tiene actualmente la fabricación en México y las condiciones que tiene la fabricación en China tienen un diferencial. No el de hace 10 años, es cierto. China se ha vuelto poco a poco más caro, han ido costando más las cosas, ha ido pagando más a su gente. Pero quiero ser preciso en algunos temas que nosotros damos a las autoridades y ponemos a disposición de ellos para su estudio, para su análisis. Y son las siguientes. Nosotros en México, cualquier empresario, cualquiera de ustedes que tenga una empresa o tenga un empleado, sabe de lo que les voy a hablar cuando hablamos de la seguridad social. La seguridad social en México es obligatoria y tienes que pagar por cada peso
42 a 45 centavos extras. El empleado no lo sabe. El empleado que gana 10,000 pesos no sabe que gana 15,000. Porque eso es lo que tú pagas en una empresa por tu empleado real, por toda la seguridad social. Que está establecida y la tienes que dar. Qué bueno. Sin embargo, en China, hoy, si tú haces un estudio, no pasa del 12%. No pasa. Y revísenlo, por favor. Tenemos los datos, pero somos respetuosos de que se la presenten los otros. Entonces tú tienes un diferencial ahí de 35%. Seguridad social. Energía eléctrica. Energía eléctrica, nosotros tenemos empresas que mensualmente pagan 7, 8 millones de pesos de luz, de pura energía. Nosotros si hacen ustedes una comparación y ven los costos reales de Estados Unidos y de China, estamos alrededor de 45 a 50% arriba del costo de estos países. Eso no es que no seamos competitivos. En alguna ocasión un funcionario me dijo, oiga, pues busquen ser más competitivos, sean más innovadores, metan competitividad, vuélvanse más eficientes. Oye, espérame, ¿cómo bajo el precio de la luz si eso no está en mis manos? ¿Cómo bajo el precio de los energéticos si no está en mis manos? ¿Cómo bajo la carga social? Y esta es una cadena, porque a la hora que la industria compra una caja a una otra industria mexicana para poner sus productos, pues lógicamente esta lleva todo ese costo extra. De tal manera, en conclusión te digo, consideramos que hay muchos elementos para sumar, para ver en la lista de los costos. La industria, reitero y repito, no busca proteccionismo, no lo queremos. Es más, nos ha hecho crecer la lucha con China. Nos ha dado oportunidad. Después del knockout de los 90, que fue un knockout el que nos pasó, aprendimos que tenemos que ser más competitivos, que tenemos que tener tecnología, que tenemos que ser más agresivos. Eso lo aprendimos y lo estamos haciendo, por eso estamos vivos. Las 80 industrias que ahorita están trabajando, lo aprendimos. Pero básicamente contra estos costos, nosotros los ponemos a disposición de las autoridades y ellos deciden. Tú hablabas, don Eduardo, nos decía, por ejemplo, de Estados Unidos, o también tú lo mencionabas, de cómo, por ejemplo, Estados Unidos utiliza las herramientas que tiene. No sé si ustedes lo sepan, pero la OMC le permite a todos los países, porque muchos dicen, no, es que cuando hablas del arancel, todos los países tienen el derecho de un arancel máximo del 35%. Y es decisión de política interna y no tiene nada que ver que te pelees con China o con Rusia, que sea porque pusiste tu arancel, porque Estados Unidos cada que quiere no lo pone, o se lo pone a cualquier país. Y Estados Unidos no se tarda años en reaccionar. Estados Unidos, su industria se ve medio afectada y le pone un impuesto al atún, o le pone un impuesto al acero, o le pone un impuesto a esto cuando ve amenazada su industria, dentro de los parámetros que le indica, y tú eres experto, José Manuel, en esto, tú dices en Davos en muchas ocasiones, Estados Unidos los impone, no pasándose del 35, puede poner el 3, el 5, el 10, el 20, lo que él determine, pero actúan de inmediato. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que es una política interna. Reitero, la industria no quiere proteccionismo, no necesitamos subsidios, solo necesitamos una economía real. Es lo que pedimos. Y si para emparejarnos contra una economía centralmente planificada, la herramienta que debemos usar se llama arancel, autoridades está en sus manos, no la de nosotros. Solo analícenlo. La industria hoy subsiste gracias, y lo digo con todo respeto, aquí está Héctor, que lo sabe, básicamente ustedes nos han apoyado muchísimo en la Secretaría de Economía. Si la industria no tuviera esos apoyos, ese equilibrio del arancel que le dieron durante estos años, la industria no existiría, no tendría futuro. En el momento en que se quiten esos apoyos del cupo, ¿qué hace el cupo? El cupo te permite tener una oferta al público. Hoy vivimos una empresa globalizada, como lo mencionaba, tenemos que ser globales. Cuando tú vas con tu cliente, te dice, oye, no, pues tú nomás traes coca, o sea, necesito más que me traigas de fresa, de naranja, de piña. Entonces, ¿qué es lo que haces? Con el cupo, lo que nos ha ayudado es allá con el cliente, que es Walmart y todas esas cadenas que tienen un problema también tremendo, llegas y tú llegas con un solo producto y dicen no. Cuando tú llegas y dices, bueno, aquí están mis 10 productos más otros 3 que armo con los de China, entonces sí te dicen ven. Es como con las tiendas que venden cigarros, no ganas, con el cigarro no ganas en las tiendas, no les da nada de utilidad a las tiendas, pero lo tienen, ¿por qué?
que es un gancho, da tráfico, perfecto, exactamente, te da tráfico, te trae a la gente y vendes. Entonces, mi idea no es vender el juguete chino, mi idea es vender mi juguete, pero para hacerlo tengo que tener un gancho, una oferta más amplia a mis consumidores. Y esa es la forma en que lo hago. ¿Qué es lo que haces cuando tú quitas un cupo o quitas ese pequeño 15%, porque es 15% de lo que tenemos, y debo aclararlo, solo es en menos de la mitad de las fracciones, porque más de la mitad de las fracciones están liberadas con cero impuesto. No tienen impuesto la mayoría de las fracciones del juguete. Solo 15 fracciones, de las cuales producimos en México, pedimos y solicitamos siempre a las autoridades decir, oye, estas sí se producen, danos oportunidad, equilíbranos para poder competir con el chino. ¿Por qué? Cuando tú llegas a Walmart para pagarte este juguete, aquí en México, te lleva de 4 a 6 meses y te devuelve el 50%, el 80% o lo que se le quede. Y te aplica toda una serie de costos que te pide para tiendas nuevas, para cuando hace ofertas, cuando quita el IVA, tú lo tienes que pagar como empresario, te lo cargan a ti. Y sin embargo, y al final de la temporada te regresan todo lo que se les haya quedado, porque no es venta, lo tienen como a comisión. ¿Y qué pasa con el chino? Al chino le ponen hoy la orden, hoy le ponen la orden y una carta de crédito, y lo que llega, no le regresan una pieza, no le reclaman una pieza, no le descuentan para tiendas nuevas. Eso lo estamos subsidiando las empresas mexicanas. Entonces, si tú abres la frontera, ¿qué vas a hacer? Pues le vas a dar el mercado 100% a China, de gratis. No se vale. Creemos que no se vale. Está bien, es cierto que la ANTAD crea empleos, pero perdónenme, el comercio son empleos golondrinos. Ellos ponen una tienda y unos empleados. La industria no se va. La industria no se va. La industria se queda por muchos años. Y una tienda, si no le va bien, mañana la quitan, corren a 3 empleados. El efecto multiplicador que la industria del juguete tiene es 5 empleos por cada uno que generamos. Compramos a Petróleos Mexicanos, a Comisión Federal, al que nos vende la caja, al que nos vende la impresión. Es toda una cadena que nosotros generamos 5 empleos por cada uno en la industria del juguete y están comprobados. Y los dejamos en México. De tal manera que lo que pedimos para el cupo es una revisión, solamente una revisión. Ni siquiera decimos, oye, aumentan al 30, no, que tiene la política del gobierno de poderlo hacer, pero que se analice la realidad de los costos y se vea si se quiere seguir con una industria del juguete en México, o bien decir, no es prioritaria, no nos interesa, bórrenla. ¿Y saben qué? Que nos vendan los chinos, solo traemos juguetes de China y consumimos puro chino. Es decisión, y ahí sí, de las autoridades, no está en nuestras manos. Nosotros sí buscamos que se entienda esta posición de un equilibrio, de un terreno parejo para poder competir y lógicamente tomar esas oportunidades. Segundo, no sé si quedó contestada tu pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias. Después, don Eduardo, usted me pregunta de lo que son todos los temas de sistematizar equipos. Yo creo que es una de las bases. Si nosotros en México, en todas las áreas, no solo en la industria del juguete, en todas las áreas, en todo lo que hacemos, no aprendemos a sistematizar y a darle a la gente las herramientas para que hagan su trabajo, no, como país no tendríamos mucho futuro, porque diario vivimos, como les digo, o sea, bomberazo. Y sí, tenemos muy buenos bomberos, buenísimos, gente bien creativa, que llega y te echa a andar una máquina que dices, qué bárbaro. Ni el técnico alemán que vino la echó a andar tan rápido como este joven, ¿no? Pero es un bomberazo, no es una consistencia, no es un sistema que tengamos en las empresas. Las empresas necesitan mucho eso, necesitan tener una sistematización. Ahí yo creo que las universidades nos podrían dar un apoyo bárbaro. Todos los jóvenes que están en el último año de su carrera, ustedes van a vivir, y muchos lo vivían yo con mis hijos y también cuando tuve la oportunidad de estudiar aquí, básicamente tú ves cómo te piden toda una serie de trabajos los maestros. Y si te vas a arquitectura o a ingeniería, peor. Y te piden, y se juntan 5 o 6 chavos para el fin de curso, y te piden, oye, pues dame 2,000, 3,000 para materiales, para maquetas, para ese barco. Y ese es un proyecto bien bonito, ¿no? Llegan con el maestro, se lo presentan, 8 o 7, le faltó esto, lo otro, aquello, a la basura. ¿Por qué no llevarlos, si son diseñadores, con el señor que produce muebles en la esquina o a la vuelta cerca de la universidad, y le producen un mueble para él, y ese modelo se lo dan, le dicen cómo hacerlo más sistematizado, cómo crear un IKEA,
¿no? Todos los muebles en orden. ¿Por qué no aprovechamos esos millones y millones que se tiran a la basura año con año de proyectos que presentamos en las mesas de los maestros para que se vayan a la basura? Porque ni siquiera caben en ningún lugar. En tu casa ni los quieres tener porque te llenas de proyectos cada semestre. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese potencial? Y a los maestros decirle, oye, pues vean, si estás en la administración, pues que vayan y le creen un sistema al señor de la tienda de la esquina, que le apoyen en cómo hacer un sistema. ¿Por qué Walmart los ha barrido? Pues porque no tienen sistema, porque nunca se juntaron. Si lo hubieran hecho serían competitivos, no son competitivos porque son en precio y oferta. Entonces yo creo que hay la oportunidad con las universidades de generar toda una vocación y todo ese tiempo que se tiene, porque se tiene además, se tiene, ¿por qué no dedicarlo directamente a las empresas? Y cuando el joven sale, ingresa de la universidad, ya sale con una práctica. Muchos de ellos, yo les platico, nosotros en lo particular tenemos un convenio con el Instituto Politécnico Nacional, y los jóvenes en el último semestre normalmente mandan 10 jóvenes a nuestra empresa, ingenieros básicamente. Están 6 meses. Si a los 6 meses a ellos les gustó y nosotros les vemos potencial, ahorita tenemos más de 30 agentes que se han quedado en los últimos 4 o 5 años trabajando con nosotros, porque ya tienen experiencia, ya te conviene que se queden y a ellos les gusta. Y en otras ocasiones tú pones un anuncio y llega un ingeniero y lo primero que le dices, ¿qué experiencia tienes? No, pues nunca he trabajado, pues me llevaron de la escuela a hacer un proyectito de tal cosa, entonces nunca has trabajado. No, más que necesito a alguien que ya traiga experiencia, que sepa cómo hacer las cosas, cómo mover esto, cómo mover lo otro, y no tienen oportunidad. Y muchos de ellos se quedan en la calle sin trabajo, porque no hay esa vinculación. No estamos vinculando a la escuela y a la empresa, ¿sí? Segundo. Tercero, me decía Juan, con respecto a Juan Rocha, ¿verdad? Me decías con respecto a las alianzas. Mira, las alianzas primero se fueron por el dinero. Los gringos básicamente quitaron sus empresas y desmantelaron su industria porque fue un espejismo que hoy se están dando cuenta que no es cierto. Yo te quiero compartir con nosotros en la empresa. Tenemos 4 procesos en este momento que trajimos de China, que estaban haciendo empresas americanas en China, y hoy las estamos haciendo en nuestra empresa, 100%, y se está distribuyendo para todo el mundo, para productos que se están distribuyendo para todo el mundo. Ya se dieron cuenta que ni es tan buena, algunos productos, hay buenos y hay malos, vuelvo a decir, no es crítica a nadie. O sea, así como en México y en cualquier país del mundo hay productos buenos y malos, en China también es lo mismo. Pero ya se dieron cuenta que lo muy, muy barato no tiene calidad, y muchas veces son puros productos reprocesados, de materiales reprocesados. Hoy que están buscando muchas empresas americanas y seguido tienes escauteo aquí en México, la semana pasada estuvo en México el director de compras de Walmart mundial, no de México, el mundial, a venir a buscar empresas en México para que le produzcan textiles, juguetes, empezó a escautear quiénes y cuál es el potencial. Tuvimos entrevistas con ellos la semana pasada. Están empezando ya a buscar cómo sacar producciones de China y irse. ¿Qué está haciendo China? Ya está mandando a Vietnam. Ya hay producciones chinas en Vietnam y en varios países de Asia, que China ya está empezando a decir, los empresarios chinos dicen, oye, no, ya me conviene mejor irme a Vietnam, que está cerca, y pasar mis fábricas para allá. Entonces, ahí te contesto esto de las alianzas. La alianza fue por dinero. O sea, Chino financió al mundo, le dio al mundo una serie de productos regalados durante muchos años. Y entonces, pues no había para dónde voltear. No había para dónde voltear porque era tan barata la producción en China en los años 90 que a cualquier país que tú voltearas de una economía normal de la que estamos acostumbrados, de mercado, no tenía cómo competir. No había cómo. Sin embargo, hoy, poco a poco, yo creo que la industria en los próximos 5 años se va a equilibrar con China, la industria del juguete. Yo veo el futuro y estoy viendo cómo ha venido la curva de la apreciación del R&B, del costo de la mano de obra, la seguridad social que poco a poquito va subiendo. No está todavía en su mejor nivel que quisiéramos para ser competitiva, pero yo creo que en 4 o 5 años la industria china no va a ser tan barata como estamos acostumbrados. Ya en este momento algunas no están siendo, pero no lo va a ser, y es momento de empezar a prepararnos, es momento de empezar a buscar alianzas, lo que tú comentabas, Juan, con Estados Unidos. Yo te digo, con Estados Unidos hay alianzas con empresas que tenemos, que estamos produciendo para ellos, que producían en China y que ya se trajeron los productos a México. ¿Por qué? Primero, básicamente porque tenemos calidad. Han visto que hemos podido aprender a hacer procesos. Quizás no los teníamos, pero nos han ido enseñando y hemos ido aprendiendo a hacerlos.
Y tercero, un punto también muy importante de dinero, logística. Nosotros les estamos dando respuesta, en 72 horas les tenemos producto en sus almacenes de la frontera. Y China no lo puede hacer. No lo puede hacer. Solo por avión, y es muy difícil, y tú sabes que es carísimo. Entonces, esas ventajas competitivas, hoy la logística está siendo más cara. Los contenedores que te costaban $2,800, $2,300 hace 6, 7 años, hoy te llegan a valer en el peak season hasta $6,000. Y si tú le metes de esos carritos montables que te comentaba hace un rato que hace Mattel, si tú le metes 60 piezas, en China el carrito te puede costar $200, $220, es eléctrico, la copia del BMW, del Mercedes, el chiquito. Pero ya puesto en Estados Unidos con el transporte te va a costar $325. Y hecho en México ahorita te cuesta 260. ¿Dónde lo compras? Y te responden en 8 días, te lo ponen en tu casa en unos días. Mientras que de China tienes que hacer la orden, esperarte que te lo produzcan 30 días, otros 20 y tantos días para que llegue, ya son 50 días. Cuando tú tienes un mercado que sale una película hoy, que sale Spider-Man y tienes una demanda, pegó enorme. Y la gente quiere, se desvive por tener un Spider-Man porque fue la moda en este momento, o viene el mundial. Si no lo tienes en ese momento, de nada te sirve 30 días después, de nada. Se perdió la oportunidad de mercado. Entonces, eso son oportunidades muy importantes para México. Y te reitero, tenemos calidad, tenemos ya una buena cantidad de ingenieros y tenemos algo que está haciendo cada vez mejor. Hablamos más inglés, muchos de los egresados de las universidades, y eso le está gustando a nuestros compradores. No sé si quedaron contestadas sus preguntas. Juntamos 3 más, Las que ¿te tú parece? gustes. 1 o 2 rondas. Yo estoy a tus órdenes, no se apure. Lo poco que sé lo comparto con mucho gusto. Buenos días. Mi nombre es Alberto Murillo Sí, a ver. y quiero felicitarlo por su exposición, realmente me parece muy interesante y sobre todo con mucho conocimiento. Y estoy de acuerdo completamente en todo y sobre todo en la parte en donde comenta que no hay que buscar comprar lo que ellos hacen, sino vender lo que nosotros tenemos, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer. Entonces ahí la parte que a mí me interesa, ¿qué podemos hacer las personas que creamos juegos, que creamos juguetes, que desarrollamos ideas innovadoras? ¿A dónde nos podemos dirigir? ¿Dónde se pueden buscar los apoyos? Para que esos productos de mexicanos, que hay muchos que están creando diversos juegos, se puedan producir y vender a nivel mundial. Y la segunda pregunta sería, ¿qué protección real hay contra la piratería de todas estas ideas innovadoras? Gracias por tu pregunta, Alberto. Perdón. Gracias. Muchas felicidades, Miguel Ángel, y muchas gracias por tus palabras, por tu experiencia. Precisamente con respecto a esa experiencia, ¿cómo no? Mi nombre es Héctor Cortés y vengo de la Secretaría de Economía. Justamente respecto a esta experiencia, Miguel Ángel, la política del gobierno hacia la industria fue de un apoyo franco, abierto, en cuanto al cupo, en cuanto al abaratamiento de insumos, en cuanto a otras facilidades para importar esos insumos y pues la apertura de apoyos para algunos otros proyectos a través de los fondos PYME, etc., ¿no? Y a lo largo de los últimos 15 años, bueno, 10 años, vamos a ponerle 10 años, vimos una transformación de la industria, como propiamente tu empresa o la de algunos otros de la MIJU que se duplicaron en tamaño y más allá del tamaño se duplicaron o más bien desarrollaron en tecnología, en esto del desarrollo del diseño, de los moldes, matrices, etc. Pero no todas lo hicieron, no todas. Allí estaba la política de apoyo
pero no todas las empresas lo hicieron. En tu experiencia, ¿cuál sería el factor que nos podría llevar a un mayor impacto para el desarrollo de esta industria, para un estímulo al empresario a que lleve a cabo esas inversiones? Es decir, algunos empresarios como tú vieron la oportunidad, hicieron alianzas estratégicas, invirtieron en tecnología y van para arriba. Pero otras simplemente vieron el negocio, aprovecharon el cupo, trajeron el producto final, pero no hicieron esa inversión tecnológica. ¿Cuál fue la diferencia o qué faltó para que se llevara a cabo eso? Y en este momento que justamente necesitamos unos 4 o 5 años más para que las condiciones México-China se equiparen, pues necesitamos de alguna manera llevar a la sobrevivencia a estas industrias, pero ¿de qué sirve si al final de todos modos no van a estar preparadas? ¿Qué necesitaríamos para que estos empresarios tuvieran esa visión y se estimularan a llevarla a cabo? ¿Sí? Buenos días, Felipe Ochoa, antiguo presidente de China en los 70 y últimamente gracias al apoyo de Xochimilco regresamos. Inclusive un amigo nuestro que iba a ver lo de los juguetes. Una pregunta muy puntual. O sea, la feria esta de los juguetes, usted habló de la de Hannover Messe, la de Düsseldorf, la de China habló que era enero, febrero. Enero. ¿Y está en Cantón, en dónde es? Se hace dual tanto en Hong Kong como en China. Al mismo tiempo se hacen las dos ciudades. Al mismo tiempo, normalmente es por ahí del 7 de enero, empieza el 7, 8 de enero, empieza la de Alemania es en febrero. Sí, esto es La de Alemania es en febrero y la del Toys Fair en Nueva York es del 14 al 18, 17 de febrero en Nueva York. Y en otras ferias también, el turismo y todo se aprende, lógicamente, libro escrito es. Yo tengo una formación multidisciplinaria como ingeniero químico industrial, como economista y como doctorado en ciencias políticas. Yo creo que la falta de confianza, como decía el licenciado de economía del propio empresario mexicano, hace, hasta el obrero me decían hace 50 años recién, esto no sirve porque es mexicano. En cambio, quienes conocemos la cultura china sabemos que ellos quieren a su país, están orgullosos de lo que hacen, porque están haciendo patria. Mientras que aquí no podemos competir con una economía planificada, indicativa, junto a una economía centralizada, planificada centralmente, donde usted va, como dice, los usos y costumbres. Allá usted va a negociar con un empresario que tiene un apoyo, y aquí en lugar de ver lo que nos une y no lo que nos separa, que eso sí hacen los chinos, son amos en las alianzas estratégicas, en lo político. Creo que lo muy importante es eso, que la gente se tenga confianza, se pueda llegar a cualquier lugar, es decir, como mexicano puedo estar, en mi caso, en Alemania, en Francia, en Arabia Saudita, pero aquí hay una calidad nuestra que podemos mostrarlas, aquí, ahora sí como se dice, aquí en China, punto número 1. Punto número 2, estriba un problema medio delicado, que ya lo mencionó uno de los compañeros, ¿no? Mattel se ha quejado y otras industrias sobre lo del plomo, que vienen los juguetes de polivinilo de China, en los imanes, y aquí no hay normas de seguridad para eso, incluido también otro que me preocupa mucho, soy investigador por la paz, es los juguetes armamentistas que tiene prohibido la ONU, los bélicos, que bueno, se los llevan a los gringos porque se acaban de matar entre ellos, pero si nos llegan a nosotros, nada más hace que la gente, los niños se acostumbren más. Coincido plenamente en lo que dice. A mí me tocó crear una escuela industrial alemana, el Centro Técnico Mexicano Alemán en los años 68, regresando de China. Trabajé en el POLI, impulsamos mucho esto, lo de escuela industrial, y quizás hagamos algo de eso. Dar cosas prácticas, porque evidentemente, como usted dice, o sea, quien no tiene experiencia en la industria no le conviene capacitarlo, le conviene detectar a sus talentos que forman parte de ese uniforme. Ese es el problema que a veces nos pasa.
Yo me siento tanto universitario como politécnico, menos en el fútbol americano porque jugué en el poli. Pero yo creo que eso es algo que nos hace falta. Confianza, seguridad en nosotros y no echar, ay, es que son malos, son perversos, es que sí, no, son diferentes. Y yo insisto y lo felicito, no sé mi grupo. Vamos, es administrador, ¿cuál es su formato? Creo que eso es muy importante, la confianza en la gente para producir, como lo hizo Alemania cuando empezó a competir con Inglaterra, y ya le paré porque me va a bajar las orejas. Con todo gusto. Primero, gracias por tus preguntas. Alberto, te contesto. Lo primero que te sugeriría es patenta lo que tengas, de inmediato. Yo te puedo contar una historia personal de una pérdida de $100 millones, que ustedes la conocen. Nosotros en los años 80, a principios de los años 80, había unas ollitas de barro que llenabas con tamarindo. Y teníamos un cliente, y este cliente me decía, oye, abuelito, hágame una ollita de tamarindo, de plástico, y hágame de tamarindo, porque las compro en Guanajuato, y más del 50% me llega roto, me llega quebrado de barro. Y a tanta insistencia hicimos un molde de ollitas de tamarindo. Valía 20 centavos, hicimos el molde y te quiero decir que empezó comprando unos 100,000 piezas semanales. A los 6 meses el señor nos compraba 2 millones de piezas cada semana y nuestras ollitas estaban en todo el país. Bueno, y vino una feria italiana, europea, a México, al Palacio de los Deportes, estaba en 1981, y trajo unos juguetes que tú les apretabas y sacaban plastilina por la cabeza. Sacaban plastilina. Y mi hermano y tu servidor los tomamos y dijimos, oye, mira y si en vez de plastilina sacara tamarindo, pues llévatelo a ver qué pasa. Ya nos lo trajimos, llegamos, lo hicimos muy mexicano, todo lo que tú quieras, y hicimos un aparatito que le apretabas y sacaba el tamarindo por arriba. El chiste es que empezamos a venderlo como locos, un éxito de veras brutal, ¿sí? Brutal. Ahí estaba. Y en 1985 nos llega una demanda de un despacho que se llama UTOF, que es uno de los más prestigiados en México. Y me demandan. Y entonces la primera reacción que yo tuve, dije, los alemanes. Pero nosotros no lo hicimos para la plastilina, o sea, lo hicimos para el dulce. O sea, más bien lo tropicalizamos, ni siquiera copiamos el muñeco como era, ni nada, sino que lo que en sí copiamos era el mecanismo, sí, fue una copia. Pero redimensionamos todo. Y cuando veo, era una empresa mexicana, que después de ver el éxito que tenía y todo, 2 años antes lo había registrado. Y para no hacerles el cuento muy largo, primero me demandaban mucho dinero, al final fueron muy amables y me dijeron, mira, lo único que queremos es, nos entregas la matriz que tienes, no produces más, nos firmas que nunca vuelves a hacer uno y no nos pagues ni un centavo. Bien generosos. Y hace poco tiempo esa empresa se vendió a una transnacional, le vendieron a Marketing de $100 millones. Entonces te digo, te sugiero, patenta, primero, no le platiques a nadie, ve y patenta, y luego pídele a la Secretaría de Economía y al gobierno que haga una política para apoyar a los inventores mexicanos, porque eso de que vayas y te tarden 2 años y tengas que contratar a un abogado y pagues muchos miles de pesos que no tienes porque estás iniciando, pues organízate con nosotros y vamos a pedirle que te los apoye, porque ahí tienen que tener un apoyo que por lo menos te diga, bueno, cuando pegue mi producto me la cobras, no hay problema, dame crédito, como el TEC, con muchas universidades que te dicen, bueno, pues no tienes para pagarme, pues luego me pagas, órale, paténtame y si pega te pago y si no, pues los dos perdemos, estamos juntos, ¿no? Podría ser una política. No sé si quedó contestada ahí tu pregunta, pero ¿a dónde vas? Hay empresas muy interesadas, depende del nicho del mercado al que vayas. Si tú vas a hacer juegos de mesa en México, pues encuentras 2 o 3 empresas, está Monte Carlo, es una de ellas. Si lo quieres hacer a nivel global, pues en Alemania los juegos son, no sabes, la gran maravilla, mientras que en México poco jugamos con los juegos de mesa, se juega poco. Realmente en Europa son un éxito. Hay muchas empresas, yo te puedo dar los directorios de las asociaciones allá, ya tú los contactarás, yo no sé si son buenos o son malos, si te van a comprar o no, eso no lo sé. Pero ahí, por ejemplo, hay otra política con lo que Héctor comentaba, que es muy valiosa su apoyo, en la cual, por ejemplo, el gobierno podría implementar un premio nacional en diferentes escenarios del juego, por ejemplo,
que vamos a jugar, es una campaña que estamos haciendo ahorita a nivel mundial, que la van a empezar a ver con Haití, porque se está perdiendo la capacidad de jugar de los niños y de desarrollar sus habilidades psicomotrices. O sea, ahí hay un tema, ya es de otro pedagógico, pero hay que entenderlo. Pero ahí, por ejemplo, te digo, lo que yo te sugeriría es, hay muchas empresas extranjeras que aprecian mucho los juegos, mucho los juegos, y que el gobierno pues, te apoya ahí al principio, cómo buscar una política que apoye a esos emprendedores nuevos y que les diga, órale, corro el riesgo contigo, yo te apoyo, yo pago tu patente y si pega, me la pagas, y hasta con intereses. Pero actualmente no existe, ¿No? no, si yo no puedo terminar, entras en un diálogo después, ¿te parece? Perdón. Y ahí yo sugeriría mucho para una idea, ahí Héctor, pues por ejemplo el apoyo para los premios a nivel nacional en las universidades, se instituye por ejemplo en Hong Kong, en Alemania, cada que hay las ferias del juguete, se entregan los premios a las diferentes categorías. Hay categorías del juego, hay categorías de montables, hay categorías de juegos de mesa, hay categorías de pelota, hay categorías de peluche, en fin, hay varias categorías y se les entrega un premio a esos emprendedores y eso es lo que está nutriendo la industria. Todos los chavos que están interesados y que les gusta el juego, ¿no? Bien, ya contesté a Alberto con Héctor. Bueno, con esto lo que quiere decir básicamente que tendríamos que hacer los empresarios y el gobierno. Yo creo que te digo que hay muchas políticas que ustedes han establecido que han sido buenas, que han sido valiosas y por eso la industria persiste. ¿Qué hay que hacer? Hay empresarios que ya no tienen hambre, es la verdad. Hay empresarios que dicen ya no me interesa. Y hay empresarios que están buscando cómo desarrollar sus empresas, que tienen hambre y visión. Y entonces ahí es donde hay que trabajar, porque tú dices, oye, es que algunos no lo aprovechan. Pues esto es como las campanadas a misa, el que quiere va y el que no va. Entonces hay muchas empresas que sí están interesadas, pero si logramos tener a 100 interesadas y 200 que no les interese, pues ni modo, con esas 100 nos vamos. Pero vamos a hacerlo. No nos fijemos en las que se están pudriendo, vamos a fijarnos en las que están produciendo. Las otras saquémoslas. Los que no quieran, que no vayan. Es decisión muy personal y muy de la empresa y de visión de cada empresario. Ahí sí no podemos intervenir nada más que decir, ¿tienes visión, tienes hambre? Vente. Aquí están las puertas abiertas, aquí están las políticas. ¿No quieres? No hay problema, ¿no? El que quiera que venga. Y hay muchos que van a venir, te lo aseguro. Porque lo necesitamos, ¿no? Lo necesitamos. El doctor Ochoa me decía, básicamente, le puedo contestar de lo que usted me dice de los empleados. Yo creo que tenemos excelentes colaboradores. Hay excelentes colaboradores. Como lo decía, siempre hay en un grupo de 100 manzanas, hay alguna que a lo mejor se pudre en todos los sectores y en todo el mundo. Pero yo creo que sí hay buena calidad en México. Lo importante es desarrollar, sistematizar, para lograr convencer a la gente y no vencerla. Porque estamos acostumbrados a vencerlo, esto lo haces por mis pantalones y punto, o lo haces porque yo soy el jefe. Ese era lo que teníamos hace muchos años, era el sistema de administración. Hoy tenemos que convencer a la gente, no vencerla. Convencerla de que es bueno para todos el poder desarrollar mejoras y el poder estar constantemente como equipo cohesionados en una empresa. Siempre va a haber discrepancias, esas no faltan y es parte de la naturaleza humana. Pero yo creo que si logramos convencer a la gente con un sistema, con una sistematización, no porque hoy en la mañana nos levantamos muy de buenas y se nos ocurrió una idea, ¿no? Eso pasa mucho en México, ¿no? Hoy el político X se le ocurrió una idea bien brillante y manda a poner flores en la carretera X. Pero ya después las deja pudrir y ya no las persigue. Los 6 meses ya están echadas a perder y nadie les da mantenimiento. No hay sistema, no se sistematiza, se piensa solo en hoy, en la ganancia de hoy, como usted decía, como comentabas tú, Héctor, ¿no? ¿Cuánto gano hoy? No, es que también hay que trascender, ¿no? Hay una obligación de que lo que vas a dejar, por más que hagas, no te vas a llevar nada. Lo que puedes dejar es experiencias, lo que puedes dejar es trabajo, buena voluntad, equipo, es lo que puedes dejar. Ideas. Y eso es lo que va a levantar un país, ¿no? Y las prácticas, me decía usted, por ejemplo, de los juguetes bélicos. En la industria del juguete ya no producimos nosotros. Hace 10 años, en el 98, firmamos un convenio en el cual la industria mexicana no produce réplicas de armas de fuego. Incluso cada año, el Día del Niño, en el Distrito Federal y en 2 estados más, la industria mexicana dona juguetes que desarrollan las habilidades de los niños y los cambia por juguetes bélicos. Lo hacemos en varias delegaciones con el gobierno del Distrito Federal y esta fue una campaña que impuso hace muchos años, la empezó imponiendo EBRAP
y después, no, primero fue Rosal, con quien trabajamos en ese tiempo, y después ya fue con Ebrard, con quien trabajamos más. Y cada año se hace con el doctor Mondragón y Cal, él era el que hacía los cambios a los niños, y hacíamos unas reuniones en el centro, en el palacio, afuera, en la plaza, donde llevaban a los niños al final, para el Día del Niño, llevaban de varias delegaciones un camión por delegación de niños, y ellos llevaban un cuchillo de plástico o una pistola de plástico, de esas que entran ilegales de China, y se los cambiábamos por un juguete que desarrollara sus habilidades. De todos los que hacemos en la industria, es lo que hacíamos. Y de los análisis, ya ahorita en este momento hay unas reuniones en las cuales se van a unificar criterios de Estados Unidos, Canadá y México, en los cuales quieren, una de las ideas es que se metan detectores de metales pesados en las aduanas, para que todo juguete pase por ahí, y si detecta que trae metales, como cuando pasamos en el aeropuerto, que pasamos y detecta un metal, se rechaza ese juguete y ya no entra al país. Eso es lo que se está, en este momento estamos trabajando en eso. Lo malo es que hacen armas con el ejército y llegan a armas de veras. A ver, tenemos 10 minutos. Usted quiera hacer Damos 2 preguntas que había una persona y yo. lo que quieras. Muy buenas tardes a todos. Buenas Bueno, yo tardes. soy José Contreras Iturbe. En mis espacios de crisis, un refugio fue el juguete, el autoempleo cuando uno no encuentra. Tuve una experiencia muy grata y de pronto una muy ingrata. Yo inicié precisamente en un changarrito con un Monte Carlo, juguete Monte Carlo. Pensé que me iba a ir, casualmente ganaba más de lo que ya me pagaban en otro lado cuando estaba trabajando formalmente. Que bueno, es el refugio del pequeño, del ciudadano común y corriente, ¿no? Entonces, ya emocionado, el siguiente año compró el Jadro, compró el Mattel aquí por la carretera de Querétaro. Que bueno, me fui a comprar, fue creciendo el changarrito. Asistí a los centros comerciales, verifiqué precios. Bueno, traté de dar un peso más barato o igual para tener capacidad de competencia, porque pues los centros comerciales se prestan muchas oportunidades a una persona que quiere a veces tener su propio medio de subsistencia. En este caso, me fue bien. El tercer año, casualmente voy de nuevo a Jadro, me doy un tarjetazo impresionante para mis capacidades, y cuando voy a verificar precios, oh tragedia, resulta que los precios ya en centros comerciales estaban más abajo de incluso lo que había ido a comprar en las tiendas centrales de Mattel y de Jadro. Que wow, sentí como una puñalada en la espalda. Ajá. Son prácticas desleales, de alguna manera, que el gobierno no regula. Sabemos que existen las compras, contratos de exclusividad o por áreas de influencia. Los empresarios, aquí viene mi pregunta, todos queremos business, pero a lo mejor nos falta un poco de más humanismo, ¿no? Redistribución de riqueza, todos queremos vivir mejor. Los empresarios de alguna manera se han propuesto o siquiera pensado en generar un esquema en donde no secuestren también la voluntad de los empresarios mexicanos, los centros comerciales fuertes, las transnacionales, Walmart, y se pongan también un poco de hilos en la camiseta del mexicano y piensen en esa derrama que la industria, por lo menos en la temporada, genera para muchos mexicanos. Los contratos de consignación los hacen con las grandes tiendas. Hay un mecanismo que puedan implementar del cual se puedan llegar también los mexicanos y puedan servirse de él. Hay algún vínculo por medio del cual se les pueda contactar, porque también la derrama económica entra por el comercio, no nada más por la producción empresarial. Es Juan. Gracias. Y una última pregunta mía. Tenemos 10 minutos. Mira, dos breves preguntas y comentarios. Uno, a tu sentir, con base en la experiencia que ustedes tienen en la industria juguetera, ¿ha cambiado la política, la actitud, digo, tenemos acá alguien de la Secretaría de Economía, ha cambiado esto en términos concretos? Nosotros acá tenemos un ciclo de conferencias hace 8 años, hemos estudiado la cadena y han estado acá la gente
de la industria textil, del vestido, docenas de empresas, ¿no? Incluso, y bueno, hay un debate al respecto, pero en general los empresarios se quejan agriamente, yo diría, de las ineficiencias de la Secretaría de Economía, de ProMéxico, de Bancomext. Yo te diría, tú mencionaste 2 o 3 temas, estos procesos CAD/CAM, CNC, la producción de moldes, el financiamiento. Con la nueva administración, ¿hay algún cambio específico que afecte a la industria juguetera, más allá de buenas intenciones, como podría decir, está empezando tal vez, o no, ¿no? Y una segunda pregunta o tu opinión. Digo, ahí en la industria juguetera y tu experiencia personal es muy relevante en el tema de la relación entre México y China, porque claro, estas coinversiones, esta asociación entre las empresas mexicanas y las chinas ha sido muy complicada, ha sido muy lenta, hay muchas malas experiencias del sector de la electrónica por parte de automotriz, etc., ¿no? ¿Cuáles serían 4 o 5 factores desde tu perspectiva relevantes y con la experiencia que ustedes han tratado, positivas y negativas, cuáles son factores relevantes para otros sectores? Muy bien. Hola, yo vengo de diseño industrial y mi pregunta es si ya mencionó que empieza a tomar prioridad el diseño en la industria mexicana. Entonces me surge la idea si ustedes invierten como empresarios en un proyecto, digamos, encargado a un buffet de diseñadores o mejor emplean al diseñador como tener un despacho ahí mismo en la empresa. Y si hay algún directorio de la industria del juguete que para nosotros diseñadores ir y ¿Tu nombre? Lorena Gallardo Nils. Gracias. Bien, si me permiten, bueno, empezaré. José, me preguntabas de las prácticas de las tiendas. Te voy a platicar, como todo en la vida, tiene la parte buena y la parte mala, ¿no? La parte, te voy a platicar. La ANTAD, si quieres que empiece por la buena, te puedo decir, se ha convertido en algo importante para distribuir nuestros productos. Sin duda, 50% de la producción de la industria va a parar a las cadenas. Malo, porque pues sabemos que por cada tiendita que quitaron o cada juguetería que nosotros le vendíamos, pues se quitaron varios empleos. La parte más importante es que creo que en México nos necesitamos las dos partes, nos necesitamos el distribuidor y el productor, pero creo que el distribuidor de alguna manera pues, ha puesto unas prácticas un tanto cuanto muy pesadas para la industria. Muchos han quebrado por venderle a la industria, a los distribuidores grandes, porque las políticas que ponen están siendo terriblemente depredadas, muy fuertes, son muy fuertes. Se ha hecho un convenio con la Secretaría de Economía, pero es un convenio solo de buena voluntad, que solo para eso ha servido, para la buena voluntad. No tiene ninguna sanción a nadie. El año pasado, en los años anteriores, la senadora Ángeles Moreno intentó llevar a la Cámara y la puso en discusión una Cámara para que se regularan estas situaciones, porque muchas pequeñas y medianas empresas no han podido salir adelante cuando le venden a estas empresas. Y lógicamente se taparon las iniciativas, no siguieron adelante, no las dejaron progresar. Sí, vuelvo a reiterarte, crean empleos, son importantes para distribuir los productos, pero creo que las prácticas que se están haciendo, como tú decías, lo que te pasó a ti no fue culpa del empresario. Son a veces políticas unilaterales, que de repente alguien de X tienda te llama y te dice, ¿sabes qué? Fulanito de enfrente sacó una promoción en donde está dando 2 por 1 o 20% de descuento. Te voy a hacer una nota de crédito por 500,000 pesos, o X cantidad, o 10 pesos,
porque es lo que yo perdí de vender, porque él bajó el 20% y yo no vendí tus productos en mi tienda. Entonces tú dices, oye, espera, si yo te vendía peso, a mí no tengo nada que ver en que hayas perdido, ¿no? Si el señor lo sacó a 20%, pues es su decisión, y si tú le quieres descontar el 50% es tu decisión, pero te lo aplica. Bueno, también si no quieres, no hay problema, no, ya sabemos cuál es el camino, pues ya no te puedo seguir comprando. O sabes que se quedó tu mercancía, me la das al 50%, o ven y recógela, o me pagas tú todo el descuento, y llévatela. Y entonces te aprisionan, ¿me entiendes? O sea, no sabes qué hacer en ese momento, porque tú ya produjiste, ya te pidieron. Además ellos te dijeron, dame 10 piezas o 100 o 10,000, ellos determinaron el tamaño de su mercado. Y sin embargo, a la hora de pagarte, te van haciendo, llegas y te encuentras con una serie de cortes que pues muchas veces dices, oye, espérame, no están correctos, ¿no? Y muchas empresas no lo soportan. Sin embargo, muchos compradores usan la técnica de decirte, no te preocupes, allá afuera tengo una fila de gente que hacen lo que tú haces esperando. Eso no se lo dicen a las grandes compañías. Eso no se lo dicen a una compañía que tenga una marca prestigiosa que salga en televisión, porque esa la necesita. Esa necesita la marca, esa la tienen que tener ahí, porque si tú vas y no tienen esa marca X, pues, están chateando, ¿no? Esa con ellos no les ponen las condiciones. Pero los medianos, sí, hay una cola atrás y siempre se escudan en eso, ¿no? Y tú vas por la Secretaría de Economía y te dicen, oye, pero es que si tú no le quieres vender, aquí vienen gentes que me dicen, ayúdame a venderle a Walmart, porque nunca le han vendido. Porque nunca le han vendido. Claro, que si sabes hacer bien las cosas y haces un contrato bien establecido, estableces todo bien desde el principio, pues es una buena oportunidad. Por eso digo que tiene las dos partes, ¿no? Tiene las dos partes, y ahí yo creo que el gobierno sí podría, en Estados Unidos, por ejemplo, todo esto está legislado. Hay ciertas prácticas que no pueden hacer las cadenas, no la pueden hacer. Sin embargo, aquí te las aplican porque no hay una ley que lo sancione. Es por eso te pasó eso. No es por el empresario, ¿no? Segundo, me decías después de las buenas prácticas, ¿no? Del gobierno. Estábamos hablando de los factores, me preguntabas de los factores, Enrique. Y yo pienso que dentro de los factores que hay, el primero que hay es que muchas veces te juntas con una empresa, como decía al principio, que no es la correcta, no es tu partner ideal. O es muy grande y tiene unas expectativas muy altas, o es muy chico y no tiene la tecnología que tú luchabas. Eso suele pasar. Segundo, es que no se ponen claros desde el principio el matrimonio y el divorcio. O sea, desde el principio saber todas las cláusulas que debemos de poner para casarnos y para divorciarnos. O sea, nomás ponemos las de la felicidad, las de cómo nos casamos, pero las salidas no las ponemos. Y entonces, como no están claras de, bueno, ¿qué pasa si en 3 años tenemos el doble del mercado? Si yo te quiero comprar, o si tú me quieres comprar mi parte, ¿cómo lo haríamos? ¿Cuál sería cómo lo seguiríamos? O sea, toda una serie de estatutos que tengan establecida claramente la salida. ¿Cómo me salgo? La más importante no es cómo le entro. La más importante es cómo me salgo si algo no pasa bien, si algo no sucede. Entonces ahí es establecer bien las políticas. Y segundo, tener el right partner, o sea, el que sea el correcto. O sea, que lo analices antes y no apresurarse, porque muchas veces al primero que conocemos la empresa queremos ya traerla y asociarnos con ella. Es que tiene una idea bien revolucionaria y vámonos con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estudiarlo y es un poco más de tiempo. La sugerencia que yo podría hacer, que en nuestro caso funcionó y ha funcionado, nosotros empezamos comprando productos, no asociándonos. Nosotros empezamos comprando, trayendo los productos que nos hacían falta, y después de 4 o 5 años que llevamos una buena relación, incluso a nivel de familias y que nos visitan, los visitamos y todo eso, se empezó a decir, oye, pues, ¿por qué no le entramos? ¿Por qué no le ponemos un dinero al área de moldes, al área de matricería? ¿Cuánto le ponemos? Vamos viendo cuánto necesitamos, cuál es mi demanda, ¿no? Y así fuimos haciendo la estrategia. Pero se dio la estrategia de cuando yo conocí a mi primer socio, fue a los 5 años hicimos la sociedad, después de comprar y trabajar con él durante 5 años, en el 95. Así es como la desarrollamos. Y básicamente, no sé si con eso te dice que es algo que yo considero que es relevante, ¿no? Y también que nunca te agarren por el tema económico, porque si tú eres una empresa que en un momento dado tu capacidad es de 100 y te quieres montar en una empresa de 1000 y a la hora del crecimiento no tienes para crecer, pues te van a comer. Tienes que medir tu tamaño y decir, bueno, si tengo para llegar a 1000, le entro. Si no, pues
me quedo bien donde estoy. Pues, sí. Al rato vienen las oportunidades y te van comiendo. ¿Por qué? Porque tú ya no tenías el soporte suficiente para poder invertir en los pasos siguientes, solo en la inicial. Me decías, Lorena, de cómo invertimos. Nosotros en nuestra empresa tenemos otros diseñadores de planta y estamos siempre buscando nuevos. Y además, algunos despachos nos hacen algunos trabajos especiales, por ejemplo, para exhibidores, cuando tenemos que hacer exhibidores, de aquí mismo de la universidad, desde cuando estás en diseño, estás conocer al Happy. Si lo conoces, es un maestro muy prestigiado, pero así le dicen, perdón, José Luis Alegría. Le dicen el Happy. Es muy famoso y él trabaja para nosotros, con sus jóvenes. Él nos hace algunos diseños, ha trabajado con nosotros y nos vende diseños. Hay muchos, te digo, tienes la oportunidad de, si tú diseñas, puedes crear tus propios diseños y crear tu compañía. Si no tienes el capital suficiente, pues tienes que asociarte con alguien. Si no, pues vender tus ideas, pero primero patentarlas y luego y depende del nicho de mercado en el que tú quieras estar, pues proponerlo. Hay muchas empresas muy interesadas. Todos necesitamos, todo sea innovación, diseño. Nadie está exento, todos lo necesitamos. Todos. Toda empresa en este país, donde está hasta el de la tienda de la esquina, tiene que saber cómo pintar su tienda para llamar la atención. Es diseño. No sé si quedaron contestadas sus preguntas. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por su tiempo.